Buenas tardes y bienvenidos a este primer acto de la Cátedra de Igualdad. Poder llevar a cabo este primer acto de las actividades de la cátedra en este centro es una gran oportunidad para dar a conocer in situ el papel de la UNED, de sus cátedras y de los centros en la vertebración del territorio. El Centro de Castellón, en Villarreal, es un claro ejemplo de ello. Un centro que es referente tanto a nivel educativo como cultural en nuestro entorno y que se adapta día a día a las demandas de la sociedad. Prueba de ello es la colaboración con esta cátedra, impulsada por el área de igualdad que dirige la diputada Patricia Puerta en Diputación y por la profesora Teresa Sansegundo desde la sede central, y que recoge ámbitos tan necesitados de estudio y difusión como lo son la igualdad, el bienestar emocional y el psicológico, pudiendo ofrecer resultados a la ciudadanía de la provincia con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Esperamos contribuir con nuestra pequeña aportación a que esto sea una realidad y en un futuro no demasiado lejano. Muchas gracias. Le paso la palabra a la teniente de alcalde de Villarreal, Silvia Gómez. Muchas gracias, María Rosario, como siempre. La verdad que desde el Ayuntamiento de Villarreal queremos manifestar que es un placer el poder estar en este acto y agradecer, por supuesto, a la UNED y a las organizadoras y a la cátedra que nos hayan invitado al Ayuntamiento y bueno, y estar en esta mesa que mejor acompañada no puedo estar. De hecho, decía yo que hago aquí arriba y digo, por Dios, me quedo corta, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias. Es un placer el estar aquí en el primer acto de la Cátedra de Igualdad, ¿no? Y además con esta combinación de la cátedra de igualdad y bienestar emocional. Vamos, es una combinación ideal, ¿no? Tiene un nombre tan bonito y tan emotivo que te da fuerzas para poder trabajar. Nosotros del Ayuntamiento de Villarreal, de hecho, que ya hemos hablado con la profesora Sansegundo, que me ha dicho que está para colaborar con nosotros en cualquier cosa en la Concejalía de Igualdad, que lo que tenemos ganas desde el Ayuntamiento, pues eso, ¿no? Lo que dice, ¿no? La Concejalía de Igualdad, de fomentar y promocionar la igualdad de todos y todas, ¿no? Que es lo que queremos y ojalá que llegamos un día en el que la violencia de género, o sea, la lacra social, no exista. Quiero saludar a los dos técnicos de la Concejalía de Igualdad que tengo aquí, a las dos técnicas, a Ana Esteve y a Ana Moltó, que les agradezco muchísimo el trabajo que hacen día a día para que en Villarreal tengamos cada día un mundo más igualitario, ¿no? Y que todos los ciudadanos y ciudadanas tengamos claro que trabajamos por la igualdad, ¿no? Y que tenemos que ser conscientes y visibilizar la igualdad de todos y todas. Bueno, sin más, le paso la palabra a la vicerrectora. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos conocimos en su momento en otro acto de la UNED, que siempre están, vamos, en todo acto solidario y bueno, en todo que suma, como ha dicho María Rosario, la directora del Centro Asociado a la UNED, de que bueno, trabajamos por el bienestar, ¿no? Y la calidad de vida de todas y de todas. Paso la palabra y muchísimas gracias por venir a Villarreal. Bueno, y a Laura Freisas, por supuesto. Muchas gracias, alcalde. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad que es un placer otra vez estar aquí, también acompañada, esta vez con más todavía amigas, amigos, que nos acompañan en un objetivo común que tenemos la UNED, el Ayuntamiento y la Diputación de Castellón y de Villarreal. Es un honor el poder estar hoy en este primer acto inaugural de la Cátedra de Igualdad y Bienestar Psicosocial y mejor acompañado imposible por la profesora que nos va a acompañar y nos va a dar la lección inaugural. Y quiero en este momento agradecer, mis palabras desde la UNED van a ser agradecimiento. Yo creo que Rosario, tú y yo nos unimos con mucha fuerza, tú desde Villarreal, yo desde lo que es la sede total de la UNED, para agradecer a esas instituciones y a todos los equipos que habéis confiado en las personas que trabajamos en la UNED, que investigamos en la UNED sobre muchos temas, y en este caso en concreto el tema de la igualdad, que tanto nos preocupa a tantísimas personas, investigadores, sociedad en general, y qué mejor que unirse para dar respuesta a la sociedad. La sociedad pretende o necesita esas respuestas. Hay muchísimos casos, hay muchas diferencias, pero yo creo que el caso de Castellón va a ser un ejemplo pionero para trasladar a todo lo que es el territorio nacional los mismos problemas, las mismas situaciones que podemos resolver con este primer paso que estamos dando con esta cátedra de igualdad creada hoy en esta ciudad de Villarreal y en Castellón. Muchísimas gracias, por tanto, a todas las personas que han confiado
y desde luego que la UNED en su 50 aniversario está con las puertas abiertas para colaborar en la transferencia de ese conocimiento que día a día más de 1.200 profesores realizamos en sus edificios. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todas las personas que habéis venido a acompañarnos en este día tan especial. Hoy ha sido la presentación oficial de la cátedra esta mañana en la Diputación de Castellón. Ha sido un acto, la verdad, pues muy bonito y entrañable, y entre las dos instituciones que han colaborado para que esto sea posible, que ha sido por una parte la Diputación de Castellón y por otra la UNED, el Centro de Castellón, Vila-real. Entonces es un lujo poder estar esta tarde aquí, dar las gracias a su directora, María Rosario Andreu, que siempre nos recibe con los brazos abiertos, y la verdad que es un centro, no es por hacer la pelota porque esté aquí, pero es un centro muy especial porque fomenta cualquier actividad, apoya al alumnado, apoya al profesorado. Es un centro, la verdad, muy activo, así que para mí es un gusto siempre venir aquí. He de decir que no estamos solo las personas que estamos ahora mismo en este salón de actos. Hay 32.000 personas siguiendo este acto. Repito, porque no me he equivocado en la cifra, 32.000 personas siguiendo este acto. Bueno, esto en gran medida se debe a que tenemos el lujo de tener a Laura Freixas con nosotros, y claro, así está fácil conseguirlo. Pero bueno, en la cátedra pues tenemos la intención de trabajar por la igualdad, luchar contra la violencia de género en la provincia de Castellón. Estamos abiertas a cualquier iniciativa de verdad que se pueda plantear, no ya desde las instituciones, sino también a nivel personal. Lo recibiremos con mucho gusto, cualquier idea que se os ocurra, y haremos todo lo posible, bueno, pues por cumplir las expectativas que yo creo que no solo tenemos nosotras y nosotros, sino que las hemos generado. La verdad que creo que estamos un equipo con mucha ilusión, mucha fuerza y muchas ganas de trabajar. Y bueno, pues sin más, no hace falta presentación a Laura Freixas porque todo el mundo la conoce, pero la va a presentar la Ana Portal, técnica de igualdad. Así que esperamos disfrutar de esta ponencia esta tarde. Laura Freixas es escritora. Ha publicado relatos, novelas, ensayos y autobiografía. Ha sido también editora, crítica literaria y traductora. Como directora de la colección literaria El Espejo de Tinta, en la editorial de Grijalvo, fue la primera editora española de creadores y creadoras como Amos Oz o el Friedrich Jelinek. Como traductora, hizo la versión española de las cartas de Madame de Sévigné, el diario de André Gide y el de Virginia Woolf. Es columnista y crítica literaria en La Vanguardia. Da cursos y conferencias en instituciones españolas y extranjeras. Ha sido profesora invitada en varias universidades de Estados Unidos: Virginia, Dartmouth, Illinois, Syracuse. Es estudiosa y promotora de la literatura escrita por mujeres, con obras como la antología de relatos de autoras españolas contemporáneas, Madres e hijas, que coordinó y prologó en 1996, y ensayos como Literatura y mujeres, del año 2000, El silencio de las madres y otras reflexiones sobre las mujeres en la cultura, de 2015,
Y bueno, os he mostrado el libro porque cuando he querido traer los libros que tenía de ella, los he repartido entre las amigas, la familia y tal. Y como madre e hija, si es del año 96 y estaba en la parte más alta de la estantería, es el que he podido rescatar. Porque claro, Laura, aquí ya en este primer trabajo, pues los relatos que recopilaste pues eran solamente de Rosa Chacel, Carmen Laforet, Carmen Martín Gaite, Ana María Matute, Josefina de Real de Coa, Esther Tusquets, Cristina Peri Rossi, Ana María Mois, Soledad Puertolas, Clara Sánchez, Paloma Díaz Mas, Mercedes Soriano, Almudena Grandes y Luisa Castro. Solamente. Bueno, Laura Freixas fue una de las fundadoras y la primera presidenta de la Asociación para la Igualdad de Género en la Cultura, Clásicas y Modernas, a la que yo también pertenezco. Entre sus obras narrativas destacan la novela Los otros son más felices, reeditada en 2019, los relatos de Cuentos a los 40, también reeditados en 2020, y varios volúmenes de diario, Una vida subterránea, Diario 1991-1994, Todos llevan máscara, Diario 1995-1996. Eso entre las obras que estoy citando de Laura. Entre sus libros más recientes están A mí no me iba a pasar, de 2019, imprescindible, libro imprescindible. Quedaos con ese título si todavía no lo habéis leído. A mí no me iba a pasar. Laura nos va a contar al respecto. Es una autobiografía en forma de novela. También ha escrito Saber quién soy, que es Diario 1997-1999, y ¿Qué hacemos con Lolita? Argumentos y batallas en torno a las mujeres y la cultura. Laura. Hola, buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias a la UNED y a la Diputación de Castellón, primero por tener la excelente idea de crear esta cátedra y también por ofrecerme el honor de inaugurarla con esta conferencia, y gracias a vosotras y vosotros por estar aquí. Yo voy a hablar de pie, como suelo hacer. Bueno, hola. Voy a intentar explicar cuál es el interés de leer específicamente a escritoras, porque no es lo mismo para la igualdad y el bienestar emocional que leer a escritores. Lo voy a hacer en 3 partes. La primera va a ser muy breve y va a consistir en extraer 3 ideas fundamentales del libro, fundamental a su vez, de Virginia Woolf, Una habitación propia, de 1929, que son 3 ideas que acotan el tema, que nos explican por qué, en qué sentido mujeres y hombres estamos en posiciones distintas ante y dentro de la cultura. Eso lo ilustraré luego, como pequeño paréntesis, con un par de cuadros del Reina Sofía. Luego haré un breve repaso sobre los nuevos temas y personajes que aportan las escritoras. Y finalmente, la parte más larga consistirá en detenerme en el análisis de 6 libros escritos por mujeres, todas ellas del siglo XX, pero de circunstancias muy distintas, pero lo que quiero mostrar es que hasta cierto punto todas están contando la misma historia. Esas mujeres van a ser, yo le he puesto un título a cada uno: La revolucionaria desconcertada, que es Alejandra Kollontai; La musa mentirosa, Anais Nin; La creadora ante el dilema, Silvia Plath; La sumisa pero lúcida, Nelly Arcán; La migrante escindida, Najat El Hajmi; y La víctima activista. Creo que poniéndome aquí estoy tapando el... ¿No? Mejor así, ¿no? Bueno. De este libro, que como digo sigue siendo un libro moderno y es un libro fundacional y es un libro que bueno, os recomiendo porque es muy ameno además, de Virginia Woolf, quiero sacar, como digo, 3 ideas. La primera es la siguiente. A ella le encargan en 1928 que dé una conferencia sobre mujeres y y literatura, y entonces ella se va a la biblioteca del Museo Británico y pide el catálogo y busca por la M de mujeres, bueno, la W de woman, algo de bibliografía sobre mujeres, a ver si encuentra algo que le interese. Y entonces dice que se queda estupefacta, porque lo que encuentra son fichas
y fichas correspondientes a otros tantos libros sobre mujeres. O sea, se ha escrito muchísimo sobre mujeres desde un punto de vista ginecológico, teológico, filosófico, poético, todo. Y todos esos libros tienen una cosa en común muy curiosa. Todos los han escrito hombres. Luego busca en el catálogo por la H de hombre o la M de man y no encuentra nada parecido al revés. Entonces, la primera constatación que ella hace es que en la cultura, como en otros ámbitos, si todo conocimiento requiere un sujeto, que es el que conoce, el que define, el que describe, y un objeto pasivo de esa descripción o definición, no hay ningún motivo para que el sujeto sean hombres y las mujeres sean objeto, pero históricamente eso es lo que ha sucedido. Las mujeres hemos sido y seguimos siendo objeto de las descripciones, definiciones, leyes, teorías, etcétera, que los hombres han hecho sobre nosotras. Esa es una primera diferencia. Lo siguiente que ella dice es que cuando analiza los personajes de mujer creados por la literatura, concretamente ella analiza los de Shakespeare, se encuentra con que históricamente las mujeres no se han descrito a sí mismas, sino que han sido descritas por hombres, los cuales además las han descrito en tanto que se relacionan con hombres, es decir, no las han descrito en tanto que sujetos autónomos o en tanto que amigas, hijas, madres, aliadas, rivales de otras mujeres, sino en tanto que amantes o esposas de los hombres. Y lo tercero que dice es que la consecuencia de todo ello es, y lo diré con una frase suya que me gusta mucho, que he utilizado yo en algún libro: todas las cenas están cocinadas, los platos y vasos fregados, los niños enviados a la escuela y al mundo. Nada queda de todo eso. Ninguna novela ni biografía tiene ni una palabra que decir al respecto. Es decir, todo ese trabajo que hacemos las mujeres de sostener la vida, trabajo sin el cual la humanidad no existiría, es un trabajo invisible que no se refleja, bueno, no se refleja en muchos ámbitos, ni el político ni el económico, pero tampoco se refleja en la cultura. La cultura no habla de eso. Para ilustrar hasta qué punto los hombres creadores y las mujeres creadoras han dado visiones distintas de la mujer, se me ha ocurrido traer dos cuadros que ambos están en el Reina Sofía, que son del mismo país, España, más o menos de la misma época, con 10 o 12 años de diferencia, y que a mí me parecen muy elocuentes. Este cuadro, pintado por Hermenegildo Anglada Camarasa en 1913, nos presenta a una mujer. ¿Cómo nos la presenta? Como un objeto bello, pasivo y asimilado con la naturaleza, que es como el patriarcado nos ve. Formamos parte de la naturaleza, la cultura es cosa de hombres, nosotras las mujeres formamos parte de la naturaleza, y no solo nos la presenta así, resaltando, digamos, lo que hay en una mujer que puede interesar a un hombre, que es el atractivo sexual, sino asimilándola con la naturaleza, por ejemplo, en las curvas, tiene las mismas curvas, la mujer tiene las mismas curvas que el tronco de árbol, y los colores y los dibujos de su vestido también evocan los papagayos y las flores. Por lo demás, forma parte de toda una tradición iconográfica que es la mujer tumbada. O sea, son innumerables los cuadros que nos presentan a una mujer tumbada, dormida, como invitando pasivamente a ese implícito espectador masculino de la obra a relacionarse con ella, en tanto que él sujeto y ella objeto de un deseo ajeno. Y ahora veamos lo que pintó Maruja Mayo poco después. Primero, no se trata aquí de una mujer, sino de dos, o sea, la alianza entre mujeres o las relaciones entre mujeres son un tema mucho más presente en la cultura creada por mujeres que en la creada por hombres. Son amigas, son aliadas, tienen una posición activa, están caminando, abriendo los brazos, se van a comer el mundo. Incluso llevan alas porque están disfrazadas, se trata de una verbena. Y además, ¿cómo van vestidas? No van vestidas para convertirse en un objeto bello y deseable y atractivo, sino para estar cómodas, con una alusión además en esta vestimenta a algo que en esos años era muy revolucionario para las mujeres, de hecho lo sigue siendo bastante, que es el deporte. Una de ellas concretamente lleva una falda como para jugar al tenis. Bueno, me parece que son dos muestras bastante elocuentes, como digo, de esa diferencia de mirada
entre la mirada de los hombres sobre las mujeres y la de las mujeres sobre sí mismas. Y ahora voy a hacer un breve repaso poniendo un par de libros que yo recomiendo por lo demás en cada ejemplo, de los temas, experiencias, personajes que las mujeres creadoras, concretamente escritoras, han visibilizado, es decir, a partir de eso que decía Virginia Woolf, ¿no? Ninguna novela habla de esto, pues sí, las novelas escritas por mujeres sí que hablan de esto. ¿De qué hablan? Presentan personajes como la niña y la adolescente, no vista como objeto de deseo, como objeto erótico, tipo Lolita, sino como protagonistas de su propia vida, es su propio punto de vista, el que encontramos en esta novela de Colette, en esta novela de Ana María Matute. Presentan también a la mujer vieja, un personaje muy poco representado y que cuando se ha representado, además se ha representado desde el punto de vista, sobre todo, del deseo masculino sobre la mujer joven, y la mujer vieja se ha presentado como bien la que favorece ese deseo, la Celestina, o bien la que lo impide, como Bernarda Alba o como Doña Perfecta de Galdós. En cambio, Jean Rhys o Cristina Sánchez Andrade nos presentan personajes de mujer mayor desde su propio punto de vista, no vista en función de los intereses ajenos. Nos presentan también a amigas. Esta relación que tan importante es para nosotras las mujeres, que son en general las relaciones con otras mujeres, empezando por la de madres e hijas, siguiendo por la de amigas, maestras y discípulas, etcétera, la exploran novelistas como Mary McCarthy o Carmen Martín Gaite. El ama de casa. El mundo está lleno de amas de casa. De hecho, todas lo somos en alguna medida. Constantemente, en todas partes, hay mujeres ahora mismo que están fregando platos, barriendo, acostando, bañando a los niños, etcétera. Y, sin embargo, qué poco presente está todo eso en la literatura, ¿no? ¿Cómo es la vida de esas mujeres? ¿En qué piensan? ¿Cómo la conciben? Bien, de esto han escrito escritoras como Virginia Woolf en Mrs. Dalloway o Carmen Laforet en este libro poco conocido que a mí me gusta mucho, 7 novelas cortas, o como Annie Ernaux en La mujer helada, o yo misma, respecto a mi propia vida en mi etapa de maruja, en A mí no me iba a pasar. Un tema desgraciadamente, una experiencia desgraciadamente muy frecuente y sobre la cual se ha escrito poquísimo, sobre todo desde el punto de vista de las mujeres, de hecho yo solo conozco un libro en la literatura española que lo cuenta, es la violación. He puesto otro libro francés. Y en general las mujeres han escrito bastante sobre violencia contra las mujeres. Y esto lo han hecho, todo esto que estoy contando lo han escrito prácticamente solo mujeres. A veces ha habido autores varones que también han escrito sobre ello, pero lo han hecho, y me parece estupendo, muy deseable, pero lo han hecho después. O sea, las pioneras siempre han sido mujeres y de hecho son temas que siguen tratando muchísimo más las escritoras que los escritores. Como digo, los malos tratos, como en este fantástico testimonio de una mujer turca que la autora austríaca Katrin Winkler transcribe, o en los cuentos de Emilia Pardo Bazán, El encaje roto. Luego, las mujeres también han presentado personajes de mujeres artistas e intelectuales, personajes que los escritores varones o no tratan, o cuando tratan con mucha hostilidad, en general en forma de caricatura. Evidentemente, un tema muy tratado por las autoras es la maternidad. Aquí hay un verdadero auge de libros sobre la maternidad y lo que nos queda todavía, porque es un tema inmenso con muchísimas facetas por explorar. Lo han hecho en forma de ensayo, en forma de novela, en forma de novela gráfica, más ensayos, más novelas. Han escrito también muy poco todavía, porque sigue siendo un tabú, sobre el aborto. Yo solo conozco estos 2 libros, que no son españoles, uno de la puertorriqueña Irene Vilar y otro de la francesa Annie Ernaux, consagrados específicamente al aborto. Han escrito mucho, evidentemente, sobre la relación entre madres e hijas. Rompió el fuego Simone de Beauvoir en el año, creo que 62, con su testimonio sobre su madre. Y también han escrito la historia
pero no la historia que nos han contado, donde las mujeres no tienen un gran papel o ninguno, o no pintan nada o han desaparecido, sino una historia donde las mujeres tienen protagonismo. Trátese de la revolución maoísta, bueno, la historia de China en general en el siglo XX, trátese de la guerra civil en Etiopía, trátese de la historia del viaje o de la revolución iraní. Y en general, las mujeres han descrito eso que apenas entrevemos de lo que realmente sabemos tan poco, que es la vida de las mujeres. Por ejemplo, Lucía Berlín, en este libro absolutamente maravilloso, que es Manual para mujeres de la limpieza, o Clarice Lispector, en sus cuentos completos, examinan muchísimas situaciones, circunstancias y aspectos de la vida de las mujeres. Bueno, he estado recorriendo los temas, experiencias y personajes, pero ahora me quiero concentrar en 6 historias de 6 mujeres porque me ha llamado la atención. Son libros y autoras que conozco bien, que he leído mucho, que he estudiado, y he terminado por ver que en el fondo, como digo, hasta cierto punto todas cuentan lo mismo. Voy a empezar con Alejandra Kollontai, una mujer rusa, nacida a finales del siglo XIX, en una familia rica, que se casa, tiene un hijo, lleva una vida de ama de casa de clase alta, se aburre mucho. Su marido es ingeniero textil, ella le acompaña a visitar alguna fábrica, la escandalizan las condiciones de trabajo y de vida de las obreras textiles, empieza a implicarse en el movimiento obrero, termina dejando a marido e hijo, no dejando al hijo del todo. Se va a estudiar a Zúrich y termina militando en el Partido Comunista, en la facción bolchevique, y es la primera, bueno, de hecho es la segunda mujer ministra de la historia. Es ministra de Asuntos Sociales en el primer gobierno de Lenin. Ella tiene toda una obra teórica sobre la relación entre marxismo y feminismo, pero lo que yo voy a examinar es una novela, porque las novelas y todavía más los diarios creo que son como un laboratorio en el que se experimentan cosas que todavía no se tienen claras. Su obra teórica es como muy categórica, muy clara, muy bien argumentada, pero en la novela están las dudas. La novela se llama La bolchevique enamorada, data de 1921 y para mí es una novela muy interesante porque nos muestra el momento en que la revolución rusa se empieza a estabilizar y empieza a cambiar un poco de carácter, y eso lo vemos en los 2 protagonistas. Una protagonista es una joven obrera revolucionaria y su pareja es un joven obrero revolucionario, pero que acaba de ser nombrado director de una empresa, director de una fábrica en una pequeña ciudad de provincias, y entonces viven juntos y entonces pues bueno, se empieza a descubrir o se empieza ella a preguntar, porque no parece que se haga muchas preguntas, pero ella sí, en qué consiste ser una pareja comunista y revolucionaria, porque todo el mundo la trata como la mujer del director, no la ven por sí misma, y de hecho él mismo pues, bueno, da por supuesto que si él, que es ahora un hombre importante, organiza almuerzos y cenas en su casa, pues ¿quién se va a ocupar de lo que se va a comer y de servir la mesa? Luego se enfurece mucho, con gran sorpresa contra ella, cuando sus camisas no están limpias y planchadas. Y ella se va encontrando, en cambio, cuando hace de amita de casa, pues él está encantado de la vida. Y ella se va encontrando en este papel. Y entonces, como veremos que hacen, pues de hecho todas las mujeres de las que voy a hablar, ante la duda y la angustia y el no saber, o sea, nos encontramos primero con un hombre que no se plantea preguntas, sino que da por supuesto que hay cosas que siempre han sido así, siempre van a ser así. Ella sí que se plantea preguntas, ella sí que tiene dudas, pero en algún momento prefiere aceptar ese papel con la esperanza de ser querida y de que las cosas vayan bien. Entonces, pues bueno, ella se dedica activamente a intentar hacerle a él la vida fácil y agradable, pero se encuentra con, por ejemplo, dice: ¿podría haberle echado al menos una mirada de gratitud por haber trabajado tanto para complacerle? No, parece que él da por supuesto que eso es lo normal. Entonces ella se siente muy decepcionada.
Y luego empieza a oír rumores en la ciudad de algo así como que él tiene como 2 casas, o no sé, una cosa rara que ya no termina de entender y que además todo el mundo se la queda mirando como diciendo, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que no entiendes? Hasta que descubre que él, como han hecho todos los, en fin, hombres importantes anteriores en la época capitalista, pero bueno, eso parece que no haya cambiado mucho, tiene una querida a la que mantiene y que tienen un piso. Entonces ella no sabe cómo reaccionar porque, bueno, ella es como muy liberal. Y además, como ella dice, ella nunca ha esperado realmente que un hombre sea fiel, ¿no? Pero bueno, eso de que, no sé, de que tenga una querida, que la cual pues no se dedica a nada más que a perfumarse y a vestirse para salir con él, todo eso le parece muy raro. Entonces dice que si son amigos se lo tienen que contar y que confíe en ella. Y bueno, entonces ella finalmente se da cuenta de que no está a gusto, aunque no sepa muy bien cómo ni por qué, y le dice que le va a dejar, que ya se va a volver a su ciudad, y entonces él intenta suicidarse. Entonces ella le dice, entonces ¿me quieres? Y él dice, no puedo vivir sin ti. Es lo mismo, querer que necesitar. Bueno, precisamente eso le hace a ella preguntarse qué es el amor, ¿no? Por ejemplo, dice, si de él dependiera, ella podía morirse de infelicidad si él lo estaba pasando bien. ¿Eso era el amor? O sea, el hecho de que él la necesite es lo mismo que el hecho de que él la ame. Y luego reconoce, a menudo se sentía horriblemente confusa en cuanto a lo que estaba bien o estaba mal, y cómo los comunistas debían o no debían comportarse. Porque, bueno, esa es mi interpretación, ¿no? Toda la teorización que ella ha hecho no ha llegado, digamos, a la vida privada. Es decir, ahora contestaríamos lo personal es político, cosa que ella por lo demás ya ha intuido, pero que no ha terminado de desarrollar. Y insiste, sé lo que siento, pero no lo puedo expresar. Finalmente ella, después de muchas, en fin, dudas, etcétera, termina efectivamente marchándose y dejándole. Ella tampoco sabe qué es lo que debe sentir respecto a la amante, si tiene algo que reprocharle, si no. Al final le escribe una carta diciendo no tengo nada contra ti, tú no tienes la culpa de nada, y él tampoco, pero bueno, yo me voy. Y entonces cuando se marcha descubre que está embarazada. ¿Cuál es la reacción de ella? Pues ella dice que tener un bebé es maravilloso y que no le va a decir nada a él porque al final los hombres solamente sirven para ser una carga para las mujeres y que en una sociedad comunista no se necesitan padres, sino que van a hacer una guardería. A mi modo de ver, esta solución es el reconocimiento de un fracaso. Es decir, es enfrentarse a algo que no se sabe cómo resolver y eximir a los hombres, en este caso al padre, de toda responsabilidad, quizá porque estas mujeres veían como demasiado difícil, incluso imposible, a la vez cambiar ellas y además exigir un cambio en sus compañeros. Y ahora paso a un tipo de mujer que, aunque nació más tarde que Alejandra Kollontai, pues es como mucho más antigua en algunas cosas, completamente distinta. Una mujer escritora, a la que su padre, esto es importante, abandonó cuando ya tenía 10 años, abandonó a toda la familia, a la madre, a los 3 hijos, cayera un poco menos que en la indigencia, porque él, que era un músico muy conocido, se había ido con su amante. Y entonces esta mujer, Anaïs Nin, está obsesionada por ser amada por hombres y deseada, es decir, por compensar esta herida narcisista del abandono del padre. Y entonces se comporta según el patrón tradicional de lo que es una musa, es decir, una mujer pues, que da conversación, que es interesante, que es guapa, atractiva, que inspira, pero reconociéndole al hombre, digamos, un papel preponderante. Ella escribe en su diario, ella lleva un diario toda la vida, y escribe: quiero dar a cada hombre la ilusión que necesita de lealtad y exclusividad. Bueno, de hecho ella se ha casado con un hombre que en realidad no le gusta mucho,
él la desea mucho y ella no, pero finge que sí. Y luego pues, se hace muy amiga primero y amante después de un norteamericano que corre por París, desconocido, que se llama Henry Miller. Entonces engaña a su marido con Henry Miller. Luego también Henry Miller como que se le queda pequeño, entonces empieza un psicoanálisis y termina haciéndose amante del psicoanalista. Y después pues, se hace amante de otro, un peruano comunista que corre por allí y les va engañando a todos. Pero eso sí, puede escribir en su diario: soy deseada, amada, adorada, pero al mismo tiempo escribe: no me atrevo a mostrarme a él tal como soy. La mujer siempre ha de hacer un papel en nombre del amor. No puedo ser yo misma sin causar una tragedia. Y también no solamente oculta su infidelidad, sino que oculta su vocación literaria. Escribe: siempre he ocultado, por miedo a hacer el ridículo, mi gran seriedad y mi amor por el trabajo. Y como es muy lúcida, se da cuenta de lo siguiente: cuando tengo que prestar oídos a mis deseos, le pasa mucho, pues Henry Miller quiere que vayan de viaje a no sé dónde y ella no tiene ganas, o él quiere ir a un sitio y ella a otro, le pasa lo mismo con los demás. Cuando tengo que prestar oídos a mis deseos, sufro un horrible conflicto con mi identidad femenina. Es decir, ella se da cuenta de que para ser amada por hombres, que es lo que ella más desea y siente que más necesita, tiene que adorarles, tiene que ofrecerles lealtad, exclusividad, amor, etc. Pero como no se siente capaz de hacerlo y como además en el fondo le da mucha rabia, lo finge. Y la mentira es el sostén de la personalidad de Anais Nin. Por ejemplo, en esta foto veis a su marido. Y luego, bueno, ella después de haber tenido muchos amantes y de estar siempre contándole milongas varias al marido, que yo no sé si realmente se las creía, pero en fin, ella finalmente conoce a un chico mucho más joven al que le dice que está divorciada. Este chico es californiano, es un guardabosques, y entonces ella, durante X años, de hecho hasta que se muere, tiene una doble vida. Vive en Nueva York con su marido, al que le dice que en California la invitan a dar conferencias y por lo tanto tiene que pasar medio año en California, entonces se va a California, vive con el guardabosques con el que se ha casado sin que lo sepa el marido, o sea, es bígama, y al guardabosques le dice que tiene que ir a Nueva York a ocuparse de su carrera literaria 6 meses al año. Entonces, igual que el personaje de Alejandra Kollontai, ella intenta someterse al deseo de los hombres para ser querida, pero ¿qué se encuentra? Después de muchas conversaciones y mucho intercambio con Henry Miller, al final escribe en su diario: lo que yo necesito es alguien que pueda darme lo que yo doy a Henry. O sea, el papel de musa no le basta. Esa atención constante, un desvelo apasionado, maternal e intelectual. Pero Henry no tiene tiempo para leer lo que yo escribo. Y me quedo sola y he de volver a mi diario para darme la clase de respuesta que necesito. Ante esta contradicción entre lo que ella querría, que es una relación igualitaria, poder desarrollar su vocación, poder compartirla con su pareja, por una parte, y por otra parte ese deseo o necesidad de ser amada que ella siente que requiere, o sea, para que la quieran, tiene que mostrarse no como una artista, sino como una musa, no como una igual, sino como una subordinada. Ante esta contradicción, como digo, ella recurre a la mentira. Miente constantemente a todo el mundo, tanto que tiene hasta un cuadernito, el cuaderno de las mentiras, donde apunta lo que le dice a cada uno para no contradecirse. Y adora a los hombres, pero al mismo tiempo los odia bastante. Y escribe: miento para protegerme, temo que no me entiendan y me asusta el dolor. Los engaño a todos al mismo tiempo. Con el poder que tengo, cuánto mal podría hacer, y esta maldad la hago en mi diario. Mi maldad será póstuma, ya se imagina que cuando ella se muera, el marido y el amante se encontrarán cara a cara en el hospital. Y entonces leerán el diario y entonces se enterarán demasiado tarde de todo lo que les ha mentido y engañado a los dos. Y luego, lo que no digo, lo escribo en el diario. Muy distinta era Silvia Plath, una mujer muy ambiciosa, muy trabajadora, que quería ser una gran escritora, que además quería ganar dinero, ganar premios, tener amantes, viajar, tener becas, lo quería todo.
que conoció a un gran poeta, entonces desconocido como ella, Ted Hughes, y bueno, le pareció que había encontrado al hombre de su vida, pero lo vemos en su diario. Durante toda su vida, excepto el momento, bueno, durante toda su vida tuvo claro que había un dilema, que ella era demasiado ética para resolver como lo resolvía Anaïs Nin mediante la mentira, ella iba con la verdad por delante, pero tenía claro que era muy difícil para una mujer a la vez tener una relación de pareja y tener una vida propia. Y eso es lo que estamos viendo que se repite, ¿no? O sea, el dilema entre ser para otros o ser para una misma. Y entonces es el leitmotiv de todo su diario y ella le va dando como distintas soluciones según las circunstancias de su vida. Por ejemplo, muy joven, antes de conocer a Ted, escribe: «Solo puedo amar si eso significa negación de una misma. ¿Significa negación de una misma? ¿O significa autorrealización? ¿O las dos cosas? Solo puedo amar renunciando a mi amor de mí misma y a mi ambición», que para ella era un precio altísimo, era muy duro. Yo creo que las mujeres renuncian fácilmente, muchas de ellas, porque tampoco tienen un gran proyecto alternativo, pero ella sí que lo tenía. ¿Por qué no puedo combinar mi ambición para mí misma y para otro? Es decir, no pone en duda que una parte de su papel va a ser trabajar para la ambición del otro, y cuando se casa con Ted Hughes, ella le pasa los poemas a máquina y manda los poemas de él a revistas y le hace de secretaria, etcétera. O sea, eso ya lo da por supuesto, pero hombre, por lo menos que le quede algún rinconcito para desarrollar su propia ambición. Y ella pone el dedo en la llaga de una cosa que está implícito en, por ejemplo, en el caso de Anaïs Nin. Bueno, Anaïs Nin ni lo contempla, pero se sabe que está ahí, pero Sylvia Plath sí lo contempla explícitamente, que es la posibilidad de que se quede sola como castigo a la ambición. O sea, ella vive esa posible soledad como un castigo de la sociedad por haber aspirado a demasiado. Ya se lo dice su madre: pones el listón demasiado alto. Y se pregunta: ¿podría cambiar de actitud y subordinarme gustosamente a su vida, la de él? Y su respuesta es: miles de mujeres lo harían. Es decir, sabemos que en un patriarcado hay miles de mujeres dispuestas a aceptar lo que a lo mejor nosotras no aceptamos. Dependería del miedo que tuvieran a convertirse en solteronas y de la urgencia de sus necesidades sexuales. Me encanta Sylvia Plath por lo bruta que es, o sea, por la claridad con la que dice las cosas. O sea, ella sabe o piensa que si es demasiado exigente, si aspira a lo que aspiran los hombres sin que nadie les lleve la contraria, que es a tener a la vez un desarrollo individual y un apoyo por parte de una pareja y de una familia, si aspira a eso, puede ser castigada con el quedarse con la ambición y el proyecto personal, sí, pero sin pareja, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa? O sea, si sigue desarrollando su proyecto personal, tiene mucho miedo a quedarse sola, y de hecho se quedará sola y con niños pequeños cuando Ted Hughes la abandone por otra. ¿Y cuál es la alternativa? La alternativa es: ¿seré una ama de casa siempre justificándose, sin inspiración, secretamente celosa de la habilidad de mi marido para crecer intelectual y profesionalmente, mientras yo me veo impedida? ¿Ocultaré mis embarazosos deseos y aspiraciones, me negaré a enfrentarme conmigo misma y me volveré loca o acabaré neurótica? Y concluye, esto a los 17 años o así: me mataré. Y así lo hizo a los 30 años. Ahora, una mujer que a mí me intriga mucho, porque siempre me ha intrigado eso de la sumisión voluntaria. Esta, digamos que resuelve, entre comillas, los dilemas de las anteriores, optando por una de las dos vías, que es someterse completamente. ¿Cómo? Bueno, esta chica, una mujer joven, guapa, blanca, de clase media, estudiante, mantenida por los padres, sin problemas de dinero ni de papeles, un buen día decide prostituirse, se va a una agencia de escorts y se ofrece. ¿Por qué lo hace? Bueno, yo creo que todas las mujeres que estoy examinando
tienen los mismos dilemas que tenemos todas, pero de alguna manera, por alguna circunstancia personal, más acentuados. Por ejemplo, en el caso de Anaïs Nin, el hecho de que su padre la abandonara es una herida que ella debe restañar seduciendo a muchos hombres, incluido, dice ella, su padre, dice que se acostó con él. Eso, bueno, el hermano dice que ni hablar, pero en fin, eso es otra historia. Y en el caso de Nelly Arcand, esa sensación de que la validación, el significado, el espíritu de alguna manera lo da a la mujer, lo da el hombre y solo lo puede dar el hombre y el deseo del hombre, ¿no? La historia del príncipe azul despertando a la bella durmiente, etc. Ella la ha visto en su casa, es hija única y la pareja de sus padres, su padre no le hace ningún caso a su madre y además se va de putas, y la madre está profundamente deprimida por esa falta de atención y vive metida en la cama. Eso de que el padre sea un putero también es un detalle interesante. De hecho, ella, cuando está en el burdel, muchas veces tiene una fantasía que no termino de saber qué tipo de fantasía es, pero que insiste mucho en ella. Ella tiene la fantasía de que un día, estando ella pues, en lencería, etcétera, en la habitación, tal, esperando al próximo cliente, se abra la puerta y sea su padre. Bien, ella dice: yo miro el mundo desde el fondo de la cama de mi madre, desde su miserable sueño de mujer que espera lo que no llegará nunca, el beso del príncipe azul. Y así como Sylvia Plath tenía la particularidad de que señalaba con mucha lucidez esa amenaza de la soledad vivida como castigo, Nelly Arcand señala mucho el papel de la cultura. Esto lo hace en un libro autobiográfico suyo que se llama Puta, prácticamente lo único que escribió, y dice: no es con el primer cliente como me convertí en puta, no. Ya lo eran los cuentos de hadas en los que había que ser la más bella y dormir todo el rato. O sea, ella se da cuenta de esta similitud entre lo que ve en su familia y lo que le muestra la cultura. Yo ya era la pitufina. Todos los hombres son jorobados o sapos en los cuentos de hadas. Es decir, eso lo piensa cuando tiene un cliente especialmente repugnante. Y, como hemos visto en otros casos, hace la opción de someterse a los hombres, de ser lo que ellos quieren, pensando que así, o sea, ese es el precio de ser amada, para ser aceptada, hay que hacer lo que ellos quieren y en su caso hay que ser una buena prostituta. Ella se siente muy satisfecha, vamos, estalla de orgullo cuando oye que la recepcionista dice: la señorita Nelly, ¿quiere usted una cita con la señorita Nelly? Uy, pues no sé, voy a ver su agenda, pero está muy solicitada. Eso es lo que ella ha soñado. ¿Pero qué vida lleva, en realidad? Pues es esta: de la cama a la maquilladora, al gimnasio, a la boutique, a la dieta, al cirujano, al striptease y nuevamente a la cama. ¿No parece una vida muy interesante? Y luego, a medida que va conociendo la prostitución y a sus clientes, dice: sé demasiado bien lo que pasa por la cabeza de mis clientes como para sentir que su erección tiene que ver conmigo. No me follan a mí, ni siquiera se follan mi raja, sino su idea de lo que es una mujer. O sea, al final lo que ve es que es una relación masturbatoria, la que ella es un objeto, y todo ese ensueño de ser querida, admirada y deseada se derrumba. Y se ve a sí misma haciendo gestos mecánicos y dolorosos de muñeca despeinada. Y habla de este tema pues, tan traído y llevado del consentimiento. Tú lo has querido, me repiten, como si lo que yo quiero no tuviera que ver más que conmigo, como si no fuera precisamente lo que ellos querían. Es decir, el consentimiento siempre es reactivo a un deseo de otro. Ha sido otro el que ha formulado lo que desea y tú solamente puedes decir sí o no, y el consentimiento es decir sí a un deseo que es un deseo ajeno. Entonces ella es consciente de que el deseo es ajeno, pero se ha querido plegar a él pensando que ahí estaba la salvación, que eso iba a dar sentido a su vida a través de la validación masculina, y se ha encontrado con que no. Terminó ahorcándose en su apartamento de Montreal a los 30 y pocos años. Otro caso, creo que es la quinta de las 6 que traigo. Una migrante, Najat El Hachmi, escritora catalana, nacida en Marruecos, que emigró a Cataluña a los 8 años de edad con su familia
y que tiene 3 novelas que parecen bastante autobiográficas o en todo caso recrean el mundo de esos y sobre todo esas inmigrantes marroquíes. Y una vez más encontramos lo mismo. La tentación de someterse para ser querida. En un caso como el de la comunidad musulmana, la presión es mucho más clara y lo primero que le piden a la protagonista cuando ya tiene edad de casarse es que se case con un primo que se ha quedado allí en Marruecos y que necesita papeles. O sea, la familia necesita que tú te cases. Y bueno, pues ella no se resiste demasiado, el primo pues lo conoce un poquito, parece simpático y dice: no es una boda de conveniencia porque te lo han preguntado y has dicho que sí, que por qué no, ¿no? O sea que bueno. Le hacen notar, cuando ella se resiste a ponerse el pañuelo, tienes libertades que no ha tenido ninguna mujer en nuestra familia. ¿Qué más te da ponerte un trozo de tela en la cabeza? Yo te dejo trabajar y tú no eres capaz de hacer el más mínimo gesto hacia mí y hacia mi familia, que es la tuya. Qué egoísta, ¿no? Luego su madre le dice: no es bueno que trabajes tanto, porque a los hombres no les gusta que seas más que ellos, eso rompe los matrimonios. Es decir, una vez más lo que se le pide a las mujeres es que sacrifiquen sus intereses propios, a ella le gusta su trabajo, le gusta ganar dinero, le gusta ser autónoma, en nombre de los intereses de otros. Y ella, ¿por qué se somete? Bueno, ahora lo veremos. La cuestión es que se somete y, como hemos visto en otros casos, espera a cambio el amor, la aceptación, la paz familiar y en vez de eso se encuentra con: no hay manera de que mi querido esposo espabile. Se pasa las noches viendo la tele y el día durmiendo. Eso no quita que seamos mi madre y yo la que nos encarguemos también de la casa, de tenerla limpia, aunque sea él quien la ensucie sin miramientos, que cocinemos, que pongamos lavadoras. ¿Por qué ella acepta, ¿no? ¿Por qué se somete? ¿Por qué se someten las mujeres? Bueno, pues una vez más por la esperanza de ser queridas, de ser aceptadas y por la amenaza de la soledad. Que en el caso de estas comunidades migrantes, que lógicamente pues, tienen una actitud, pues, bueno, necesitan más, digamos, ayudarse unos a otros, no es tanto la soledad de no tener pareja como la soledad de que la familia y toda la comunidad reniegue de ti. No vale la pena que os esforcéis en educar a las hijas de los marroquíes, había oído decir a alguien, porque en cuanto crezcan un poco las casarán en su país y entonces, ala, pañuelo, casarse y venga a tener hijos. Pero claro, la gente que piensa así no se para nunca a pensar en la soledad. Que la soledad no es solamente no tener pareja, como digo, sino ser expulsada de la comunidad, que es una comunidad que, bueno, por lo que ella cuenta, es especialmente vigilante, censora, etcétera, de las mujeres. Y además, el sufrimiento de los seres queridos, la traición. Si dejo a mi madre a este lado del puente y huyo, ¿no habéis pensado en su sufrimiento? Porque, claro, la madre lo ha hecho todo por ella, ¿no? Pero a cambio le pide el inmenso sacrificio que le está pidiendo. Finalmente, esta inmigrante, protagonista de esta novela, decide romper, se marcha, se quita el velo, se corta el pelo, alquila una habitación y eso, dice, fue un lugar mío por primera vez en la vida y el primer pelo del todo mío. Y ella describe así este final, esta rebelión última, esta ruptura. No seré más para vosotros. O sea, está clarísimo el dilema entre ser para una misma y ser para los demás. Desde ahora seré para mí o para quien yo quiera. Y ya llego a mi último ejemplo. Como vemos, estas mujeres más jóvenes sí que han conseguido lo que no consiguieron otras, porque en las anteriores hemos visto pues, 2 casos de suicidio y otros de, bueno, de cierta resignación a una vida que no quieren. Aquí la protagonista de este libro, de esta novela de Najat El Hajmi, sí que elige. Y ahora tenemos otro caso de otra prostituta, pero no voluntaria, sino víctima de trata, aunque os recuerdo que la trata no consiste en fin, ni en prostituir a alguien a punta de pistola,
ni en engañarle sobre el hecho de que lo que va a hacer es prostituirse, sino de captar su consentimiento mediante una serie de presiones, chantajes, amenazas, y de engañarla no sobre el hecho de que se va a prostituir. Amelia Tiganus nació en Rumanía, fue violada muchas veces hasta que la captaron y la convencieron de que como ese iba a ser su destino, pues por lo menos cobrar por ello, y que la convencieron de que iba a poder liberarse de la prostitución al cabo de un par de años y llevar una vida, pues en fin, tener su propia casa y su propio coche y vivir en España. Entonces ahí está el engaño, porque luego las cosas no son así. Pero una vez más, o sea, sin querer desconocer la violencia que sufren las mujeres, a mí me interesa entender el proceso psicológico de la sumisión. Ella cuenta que en el burdel donde estaba, en Alicante, por cierto, donde estuvo 5 años en burdeles de Alicante, ella podía salir. Bueno, si salía y luego volvía le ponían 300 euros de multa, pero que si ella hubiera salido, si se hubiera marchado del burdel, no habría pasado nada. Tenían, en fin, candidatas, digamos, de sobras para sustituirla, no la iban a perseguir. No era ese el problema. El problema es cuál es la alternativa, ¿no? Igual que en la novela de Najat El-Hajmi, la alternativa es estar sola en una sociedad hostil, sin un hombre que te proteja y sin una comunidad que te arrope. Y en el caso de Amelia Tiganus, de su libro, casi que lo que más me ha interesado, aparte de las cosas, cuenta cosas horrorosas, pero quizá lo que más me ha interesado es entender ese proceso de sumisión cuando ella dice: sentía que existía solo cuando era elegida para ser usada y buscaba ser la elegida porque era lo único que me daba valor. O sea, esa idea de que solo un hombre te puede dar valor, ¿no? La validación masculina. Una mujer como ella, sola, sin familia, sin amigas, porque además a las prostitutas se las traslada, a las que trabajan en burdeles, cada 21 días de un sitio a otro, de manera que nunca pueden crear lazos con nadie, ni dentro ni fuera del burdel. El proxeneta y el putero son su único contacto con el mundo exterior y son los únicos que las hablan y que las miran y que pueden hacer algo por ellas, por lo menos pagar y a lo mejor incluso sacarlas del burdel. Pero, una vez más, asistimos al mismo relato: intenta aceptar y someterse y pensar que, bueno, pues que si se tiene que someter, no tanto a cambio del amor en este caso, sino a cambio de, por ejemplo, del dinero, pero bueno, de algo que dan los hombres, en este caso el dinero. Pero ¿cuál es la realidad de su vida? Olor ambientador, humo de cigarrillos, alcohol, cocaína, música alta, luces rojas, porno las 24 horas del día, dormir en habitaciones que apestan a semen, sudor, inmundicia, vivir desnuda, encerrada y hacinada, con miedo constante a la muerte. Mientras cientos de hombres desconocidos, de uno en uno o en grupo, te manosean, te babean, te sudan encima, te escupen, te insultan, te pegan, te empalan, te meten su peno por boca, vagina y ano. ¿Por qué, como digo, ella sigue ahí? Pues porque, como os he explicado, ella ha sido violada desde muy joven una y otra vez en distintas circunstancias, cuando ha ido, bueno, primero por la calle, por un grupo de chicos, pero luego también cuando ha visto un anuncio en el periódico de un trabajo y ha ido a buscar el trabajo, era una burla, pedían una secretaria, pues, en fin, de buena apariencia y era para violarla. Y ella explica algo que, bueno, también sabemos por libros de psicología, por ejemplo: repetir compulsivamente la situación que nos ha traumatizado en un intento de tener el control a la vez que seguimos castigándonos. Es decir, es como, voy a aceptar que pase otra vez, pero esta vez soy yo la que manda y soy yo la que cobra, lo cual, bueno, cobras, pero desde luego no eres la que tienes el control. Y ella también habla del consentimiento y dice: es resignación. Pero, como en el caso de Najat El-Hajmi, y me gusta terminar con una nota positiva, ella consigue salir, se rebela, cambia de vida. ¿Cuándo se rebela? Ella lo cuenta: los puteros saben que hay normas que no deben transgredir, pero les encanta transgredirlas. Es lo que más satisfacción les produce. Lógico, puesto que la prostitución no es sexo lo que se compra en ella, sino que se compra poder, ¿no? Es poder imponerle a una mujer que sabes que no quiere lo que sabes que no quiere.
Y ella tiene una norma que tienen por lo visto muchas prostitutas. Las prostitutas no queremos besar. Entonces ella, que ya lleva mucho tiempo, que ya no puede más de esa vida, pero no se atreve a salir, etcétera, se encuentra con un cliente que insiste en besarla, aunque ella le dice que no quiere, que está claro que no, que eso no tiene por qué aceptarlo. Pero él insiste, entonces ella le muerde, le hace sangre, el tío sale corriendo y gritando y bueno, aquello ya es insostenible y después de eso se marcha y deja el burdel. Sin embargo, lo que empieza en ese momento para ella es un largo proceso de depresión, porque no puede asimilar lo que ha pasado porque no lo entiende. Entender lo que nos pasa es un paso fundamental y yo creo que necesario en un proceso de liberación, hasta que, leyendo Feminismo para principiantes, el libro de Nuria Varela, comprendí que lo que me había pasado no era culpa mía, que no era un caso aislado, que mi historia era profundamente política. La demanda de prostitución no se puede cubrir con las mujeres que supuestamente están encantadas de prostituirse. Una puta se fabrica. Entonces ella entiende lo que ha sucedido. Y si hasta ahora os he explicado todas estas historias de mujeres contraponiendo el ser para una misma con el ser para otros, ahora me gustaría decir que hay otra posibilidad, porque también vivir para uno mismo me parece que es una cosa bastante empobrecedora, pero hay otra posibilidad que no es ni vivir para una misma ni vivir para otros, sino vivir con otros. Trabajar con otros, codo a codo, pero en relaciones de igualdad, trátese de la pareja o trátese del activismo, y el activismo es a lo que se dedica Amelia Tiganus, y dice: el feminismo me salvó la vida. Y quiero terminar con una frase de la misma autora con la que empecé, Virginia Woolf, que dice en inglés, es muy difícil de traducir, "We think back through our mothers", que yo traduciría por "pensamos retrospectivamente a través de nuestras madres". Las escritoras son de alguna manera nuestras madres, son las que a través de sus relatos nos permiten entender mejor lo que tenemos en común, lo que también nos ha pasado a nosotras, conceptualizarlo, sentirnos que formamos parte de toda una tradición, la tradición de la literatura escrita por mujeres, y por eso creo que leer a escritoras contribuye a la igualdad general y a nuestro bienestar emocional. Muchas gracias. Bueno, Laura, no hay palabras para darte las gracias porque, bueno, yo creo que es maravilloso escucharla y aprender. Y ahora, pues, podemos abrir un coloquio con los comentarios o preguntas que se os puedan ocurrir. A mí la verdad es que se me iban ocurriendo una detrás de otra. O sea, por ejemplo, mientras pensáis y os animáis a decir, cuando hablaba, por ejemplo, de La Querida, en México, yo estuve viviendo un año en México, ahí hay nombre para eso, la casa chica. La casa chica, entonces está la casa oficial de la mujer y la casa chica, y eso era, vamos, lo normal. O sea, tener la casa chica, y lo sabía todo el mundo, vamos. Luego, con respecto a la amenaza de suicidio que nos comentabas, era, bueno, si me dejas, me suicido. Yo, como me dedico a violencia de género, pues es que esto es lo más habitual, la amenaza de suicidio del maltratador. O sea, esto es vamos, el pan nuestro cada día. O sea, si me dejas, es verdad que, vamos a ver, si ellos están tan descontentos, esto es lo que pienso yo, con esa mujer, porque no la dejan y la tienen que estar corrigiendo, y los pobrecillos todo el día encima de ella, venga a corregirla, pegándola incluso, castigándola para hacerla a su medida, pero no se van, ellos no se van, siguen en esa. Ahora bien, si ella dice que se va, entonces amenazan con suicidarse, es que yo no puedo vivir sin ti, es que me suicido. Entonces eso es una forma de retener total, y
y funciona en todas las edades. Y yo os puedo contar anécdotas, por ejemplo, casos cercanos. Mi hija tenía una amiga que, vamos, durante años, toda la carrera, pues estaba en una relación de maltrato muy claro. Entonces, bueno, yo operaba a través de mi hija, o sea, yo nunca intervine directamente, pero le hemos regalado libros, le hemos regalado de todo. Y al final estaba fatal, porque al final ella era consciente de lo que estaba pasando y sin embargo no era capaz de dejarlo. Esto es una historia con final feliz, no todas son así. Entonces llegó un día que, bueno, había tenido pues varios intentos de dejarle, pero claro, es que la adoraba y amenazaba con suicidarse, esas cosas. Bueno, el caso es que yo no sabía nada de eso, esto fue, pues, yo qué sé, pues que ese día estaba iluminada. Resulta que me contó mi hija, bueno, pues mira, es que fulanita ha dejado al novio. Digo, pues ahora tenéis que estar con ella a tope porque va a volver, es que si no va a volver, llevaba años y tal. Digo, le vas a decir una cosa de mi parte. Le vas a decir así, con estas palabras, de parte de mi madre, fulanito se va a suicidar, así. Tú díselo así y luego ya le dices, no te preocupes ni lo más mínimo, si se suicida, que se suicide, y si no, que no te tenga amenazada. Bueno, tuvimos la suerte de que resulta que había quedado con él y llega y estaba esta chica con otro amigo común y entonces llega ella y le da mi mensaje y les entró a los dos una risa histérica porque justo eso fue el don de la oportunidad. Justo se lo había dicho esa mañana o el día anterior él. Entonces le desactivamos, porque claro, que llegara con ese aviso. Entonces, es que esta amenaza, claro, eso de yo me suicido, oye, mira, si te quieres suicidar, pues suicídate, pero no tengas a una persona siempre pendiente. Y sí, lo hacen mucho, lo de en violencia de género es una amenaza constante. No, eso que digo que es muy útil saber que lo que vivimos como un caso aislado no es un caso aislado, sino que es un patrón común, ¿no? Eso te permite entenderlo mucho mejor. Hola, bueno, yo trabajo en la Regiduría de Igualdad de aquí del Ayuntamiento y atiendo a víctimas de violencia de género. Es súper común, ¿vale?, utilizar esa amenaza. La experiencia a mí me dice que ellos no la llevan a la práctica luego después, ¿vale? Pero también pienso, ¿por qué justo esa amenaza? Es decir, ¿qué puede generar más culpa que la muerte del otro? Es que es la elección más perversa de la amenaza. O sea, por eso yo creo que no es casualidad que sea esa la que se elija y que sea la que elijan ellos mayoritariamente, ¿no? Es decir, tiene mucho más poder de culpabilizar y de enganchar, amenazar con eso que amenazar con yo qué sé, me tiraré a otra o seré yo quien te dejaré o incluso haré daño a los tuyos. Genera más culpa el yo me mataré, o sea, es lo peor de lo peor. Yo creo que por eso es la lección. Sí, la cuestión es por qué las mujeres somos tan sensibles a la culpa, ¿no? O sea, yo creo que nos educan mucho con el sentimiento de culpa. Claro. Y también, y con la responsabilidad de cuidar de los demás, ¿vale? Que tú lo has explicado muy bien. Quiero decir, todas las mujeres que has elegido explican muy bien cómo ellas renuncian a sus deseos y a su proyecto para ser amadas. ¿Cómo somos amadas? Cuidando de los demás y esperando que nos reconozcan esos cuidados, ¿no? Es incompatible cuidar de otro y que el otro se te suicide. Quiero decir, eso es la máxima paradoja, eso es el mayor fracaso del cuidado del otro. Laura, estamos hablando de los hombres que hablan y la violencia del silencio. Porque sabemos que a veces los hombres callan y las mujeres lo que sienten es que se está ignorando sus emociones y su vida. Hay maltrato de silencio
y eso se conoce menos. ¿Qué me puedes decir de eso? Y luego nos has contado también de las amas de casa y has citado a Silvia Plath, que dejó preparado el desayuno de los hijos antes de meter la cabeza en el horno. Sí. Nosotras somos así, pero ¿y el silencio de ellos? ¿Qué nos dices? Sí, me estoy acordando de una novela que también habría podido incluir, de Luisa Castro, que se llama La segunda mujer, sobre una chica joven que se enamora de un hombre mucho mayor y se casa con él. Y entonces una de las tácticas que este hombre, pues un hombre muy intelectual, muy progresista supuestamente, etcétera, utiliza para que ella haga lo que él quiere es el silencio. Y otra cosa que también es muy interesante, que es los hombres hablan de sus propios, o sea, los hombres hablan en nombre de lo universal. Por ejemplo, en los diálogos de la pareja de esta novela, La segunda mujer, de Luisa Castro, ella dice, o sea, ella viene a decir, yo siento esto. Y la respuesta de él es, el amor es tal cosa, que casualmente coincide con lo que a él le interesa, pero lo presenta como algo objetivo e impersonal, frente a lo cual lo de ella no es más que una cosa subjetiva, sin razonamiento, supuestamente, y además como muy, muy pequeña, ¿no? Pero claro, yo creo que la cultura autoriza esto, ¿no? Es decir, ¿por qué los hombres callan? Porque de hecho aquí también, pues por ejemplo en el caso de la novela de Alejandra Kollontai he mostrado que la que tiene dudas y la que quiere hablar con él o quiere hablar con la amante, etcétera, es ella, y él si calla las cosas siguen igual, ¿no? Es decir, que claro, que la que tiene que hablar y razonar es la que quiere cambiar las cosas o cuestionarlas, pero si a ti las cosas tal como están ya te van bien, no hace falta que digas nada, ¿no? Y luego, claro, el silencio también activa este tremendo sentimiento de culpabilidad que tenemos las mujeres así como de fábrica. Bueno, de fábrica no porque nos lo han inculcado, pero que a priori tenemos mucho todas, ¿no? Sí, a mí el silencio me parece brutal y hay muchas mujeres que se quejan de eso, de que han estado castigadas. Pero así literalmente, pues una semana, 15 días, un mes sin hablarles. Y si ellas preguntan, o sea, contestan con silencio o ya lo sabrás tú. Tú sabrás. Con lo cual es lo mismo que el silencio. Pero a mí, aparte del silencio, me parece la mirada. O sea, para mí la mirada yo le llamo el mando a distancia. Porque claro, es que no hace falta hablar para maltratar. Si es una relación de pareja que conoces perfectamente a la otra persona, solo con que dirija una mirada como diciendo es que tú eres imbécil, cállate y tal. Y la otra lo ha entendido perfectamente sin que haya dicho nada. Entonces, es que el silencio es muy fuerte. Que el silencio es una manera de retirar la mirada también. De retirar ese reconocimiento, claro, que por lo visto las mujeres necesitamos. ¿Pero por qué necesitamos esa validación masculina? Yo creo que porque vivimos una sociedad que nos demuestra constantemente que son los hombres los que tienen el poder de legitimar, de validar, de conferir esa validación, ¿no? Y nosotras no. Porque nosotras vivimos para ellos, sí, no para nosotras. ¿Vale? Entonces, si vives para otro y el otro ni te ve con los ojos, ni te ve con los oídos, ni te ve de ninguna manera, claro, no tiene respuesta de ninguna manera. Es terrible el tema. De hecho, la cultura tiende a presentarnos a las mujeres como personajes positivos cuando se someten. Por ejemplo, yo a veces pongo el ejemplo de todos esos personajes de la ópera belcantística que cuando se someten al final, por ejemplo, la Traviata, cuando el hombre que ha estado conviviendo con ella la deja para casarse con una rica heredera porque ella no es más que una prostituta y ella se muere. O Tosca cuando la han violado y se suicida. O Madame Butterfly cuando el americano la ha dejado. Entonces parece que
quien ha escrito la ópera le concede un momento de gloria y de aplauso a la mujer que se somete porque se somete, ¿no? O Lucrecia o Dido cuando se suicidan, todos esos cuadros donde ellas están bellísimas y guapísimas suicidándose desnudas, que no sé para qué se tienen que desnudar para suicidarse. La cuestión es que se celebra a la mujer que se somete y, en cambio, la mujer poderosa, aunque sea simplemente la madrastra, que en fin, la pobre solo tiene poder sobre los hijos de la anterior tal, siempre es presentada como un personaje negativo. Entonces yo creo que esto para nosotras es como un molde psicológico, ¿no? O sea, sabemos sufrir muy bien, se nos da muy bien llorar y desesperarnos porque nos reconocemos en todos esos personajes dignificados por la cultura y, en cambio, nos cuesta desear el poder porque la cultura nos ha presentado a las mujeres poderosas como odiosas. Gracias. Bueno, Laura, yo te quería dar las gracias por la charla de hoy porque una vez más remueves conciencias de arriba abajo y por la labor que has hecho toda tu vida para investigar y divulgar cosas tan escondidas que ahora hacen tanta falta. Y mi reflexión sobre la charla de hoy, pues bueno, creo que es otro ejemplo más de que mujeres de distintos estratos sociales, con distinto bagaje intelectual, tenemos a Woolf, tenemos a Plath, o tenemos a la pobre Amelia, que bueno, no la conozco personalmente, pero supongo que claro, viene de otro punto. Pero al final todas están movidas por exactamente lo mismo. Tratar de ser aceptadas socialmente y tratar sobre todo de ser aceptadas por medio de ser amadas por un hombre. O sea, las mujeres no somos nada, solo lo somos si nos aman. Somos un objeto sexual, intelectual, todos los ámbitos. Y yo personalmente comparto, que pienso que igual es la evolución a la que estamos tendiendo, y luego te paso a ti la palabra a ver qué opinas. Yo creo que ya somos muchas que somos lesbianas no por biología, sino también por convicción. Es decir, la sociedad ahora mismo no está preparada, quizá, y lanzo la pregunta abierta, pues para evolucionar y que los hombres se vayan dando cuenta de que somos iguales, ni mejor ni peor. O tenemos, como otras muchas escritoras, Woolf, no sé, Stein, se me ocurre, Dickinson, que buscar la salida en otra mujer, puesto que la sociedad masculina no va a evolucionar tanto o no nos va a aportar tanto como lo hacen otras mujeres. Bueno. Sí, Almudena Hernando, autora de un libro, un ensayo fantástico que se llama La fantasía de la individualidad, concluye que los hombres, que yo creo que en general están reaccionando mediante una especie de resistencia pasiva, por ejemplo, no viniendo, con honrosas excepciones, a charlas como esta, los hombres están, creo que, reaccionando con una especie de resistencia pasiva, simplemente limitándose a aceptar los cambios que se producen y que no pueden evitar, con honrosas excepciones, pero ella dice que los hombres cambiarán cuando ya no encuentren mujeres con las que relacionarse según el antiguo modelo. O sea, eso que dice Silvia Plath. ¿Estoy yo dispuesta a subordinarme a él? Miles de mujeres lo harían. Bueno, cuando no haya miles de mujeres que lo hagan, que yo creo que es muy difícil que no las haya, porque si no las encuentran aquí, las pueden comprar por catálogo, como pasa por lo visto en Estados Unidos, con en fin, oferta de esposas sumisas asiáticas, etcétera. Pero yo quiero creer que hay hombres que quieren tener una mujer que sea una interlocutora, ¿no? Mi padre decía que él no quería hacer lo que, según él decía que era una cita de Ortega, luego un día conocí a un especialista de Ortega que me dijo que no la conocía, pero bueno, mi padre decía, el hombre, dice Ortega, cuando llega a casa, cuando entra en su casa, deja fuera provincias enteras de su alma, y yo no quiero que eso me pase. Entonces tenía una relación intelectualmente bastante igualitaria con mi madre, lo cual no impide que, bueno, en otros aspectos no era igualitaria en absoluto, pero creo que sí, que las lesbianas tenéis un papel de vanguardia, ¿no? De buscar otro tipo y buscar no teóricamente, sino en la práctica, un tipo de relación más igualitaria. Yo creo que no solo eso, sino respecto a los embarazos,
Por ejemplo, antes se ha hablado de alguna de las escritoras cuando se quedó embarazada, el miedo eso a estar sola. Yo creo que ahora hay muchos casos de mujeres que lo buscan, o sea, que están buscando el tener un hijo solas precisamente para no tener ningún problema, para no tener que estar supeditadas. Sí, lo que pasa es que, como desgraciadamente pasa en muchos casos, las conquistas para las mujeres son muy ambivalentes, ¿no? Porque el precio de eso es altísimo. Sí. O sea, yo veo mucho, de hecho, uno de mis últimos artículos se llamaba La hora de los padres y protestaba de cómo, o sea, la revolución sexual, de alguna manera, como tantas cosas, se ha vuelto contra nosotras, en el sentido de que ahora es muy fácil deshacer una pareja, lo cual pues era lo que queríamos y estamos encantadas, pero al mismo tiempo lo que no habíamos pensado es que entonces nos iban a dejar con los hijos e iban a desentenderse ellos, que es lo que yo veo que pasa muchas veces, ¿no? Entonces, sí, yo veo, tengo amigas que han optado deliberadamente por esa solución, pero pagan un precio muy alto porque cuidan a los hijos y además trabajan para mantenerlos, ¿no? Sí, sí. Pero eso se junta a que, por otro lado, los hombres tienen miedo a las mujeres poderosas, o sea, y eso sigue existiendo. Y bueno, yo tengo una tía que estudió, bueno, tiene ahora 80 y tantos años, estudió farmacia y tenían un lema, ella y sus amigas en su época: asignatura aprobada, novio perdido. Y era eso, o sea, es decir, según vamos subiendo escalones, digamos, en la cultura, esto se nos está poniendo mucho más difícil. Y es que es verdad que a los hombres les da miedo tener al lado. Eso es la actualización de un viejo proverbio que decía: mujer que sabe latín ni tiene marido ni tiene buen fin. Sí, sí. Quedáis avisadas. Había pedido la palabra, yo creo, antes la mujer que está detrás de ti, ¿no? Jo sóc una dona un poc bruta i estic sentint-vos que esteu dient coses que és veritat, però jo penso que ja és una miqueta que sempre estem dient molta cosa, això és recurrent. Per almenys jo estic sentint-ho 200 anys i estic cansat. Jo ara vaig a lo bruto, i lo bruto és el poder. Així el que n'hi ha per baix de tot és que els homes no volen perdre el poder, perquè com no estan bobos no volen perdre'l, i el tenen, i les dones no l'han tingut mai. I encara tenen més poder ara que el que tenien antes, perquè ara entre totes les coses que n'hi ha per apropar idees i coses i aconteixements i el que vindrà, que damunt ni serà el millor, pues el poder és grandíssim. Entonces, què hem de fer? Pues bueno, a veure, per exemple, una cosa que vaig a dir que pas que siga una loca, però bueno, jo me dediqué a investigar tota la meva vida, des de fa anys, i soc quasi de 200 anys, imagina si fa anys. Pues entonces, jo, per exemple, l'altre dia estava llegint un llibret que m'ha encontrat jo per la meva vasta biblioteca que diu Dios como problema. I llegint aquest llibret, que estic llegint-lo a trossos, perquè a trossos no se pot ni suportar, pues l'acople així a el que estem parlant. No n'hi ha cap religió que tinga a una diosa en la seva fundació de Déu. Ninguna, no cal dir ja la catòlica, la apostòlica, ni la romana, ni ninguna. És que no n'hi ha cap. I, clar, pues, això és fa molts anys que Dios està ahí, per controlar, és que el van inventar, que ne van inventar, cada religió ha inventat el seu, i té un poderío paregut en algunes cosetes puntuals que fa falta que sigui aixina, però el resto l'han fet a imagen i semejanza de sus necesidades. Entonces, pues claro, tot això jo penso que hem d'anar per ahí. I hem d'anar a lo bruto. No hi ha que si vols suïcidar-se, doncs bon viatge que tingues, xicó, que te passa profit. I s'acabó. Que se suïcide. I com això tot. Perquè si no, no acabarem mai. I estarem, a veure si tenim fills, si no en tenim, en home, sense home, les lesbianes, xico, que cada un faci el que puga, que este món és complicadíssim per viure. Molt bé. I me pareix a mi que si damunt hem d'estar encara així, conforme estem ara així, de bona gent i de bones xiques, doncs no. Jo no puc resistir-ho ja. I Anna, que me coneix, sap que dic la veritat. Bueno, no vull dir res més perquè podria estar tota la vesprada aquí. Jo parlo pels colzes. Yo apoyo totalmente lo que ha dicho. ¿Quién? ¿Cómo se dice usted? Pilar. Pilu. Pues és que Pilú ho ha dit clarament.
Y yo me vuelvo a pasar al castellano porque me expreso mejor. Yo, sí, vuelve Pilu. Pues que realmente yo creo que la solución, bueno, yo te agradezco mucho tu análisis, pero a mí me ha encantado sobre todo la de Nayati y me encanta Amelia Tiganus, porque veo que la solución es lo que para mí es lo fundamental y es el feminismo. El feminismo es la solución que nos está proponiendo Pilu y nos propone Nayat y nos propone Amelia. El resto, pues, jolín, vais han muerto y me da muy mal rollo. Pero yo no me pienso morir, ni suicidar, ni nada, y Pilu tampoco, y tú tampoco, y ninguna. Nos hacemos feministas y ganamos la batalla. Yo creo que sí, ¿eh? De verdad. Nos hacemos feministas para ganar la batalla, Sí, todavía sí. nos falta algo, pero... de hecho, sí. para mí, creo que tanto Amelia como Nayat, Sí. si algo han ganado ha sido porque no solo han vivido para ellas, sino que para otras. Sí, sí, eso es lo que yo quería... Para mí, sí, exacto. ¿sabes? Es lo que quería resaltar. Nayat, no en su novela, pero sí con su ejemplo, y Amelia, además, en su libro... Lo explica. Para mí el feminismo, que como dice Celia Moraes, es una manera de vivir individualmente y de luchar colectivamente, a mí me aporta muchísimo, ¿no? Una sensación de, bueno, de contribuir a la justicia, de contribuir a una causa y luego esta sororidad entre nosotras, ¿no? Solo que, como se ha dicho la palabra feminismo y estamos en la Comunidad Valenciana, quiero citar a Carmen Alborz con su idea de que el feminismo debería ser patrimonio de la humanidad. Patrimonio inmaterial. Bueno, pues yo creo que con esas palabras de que el feminismo debe ser patrimonio inmaterial de la humanidad, cerramos esta tarde. Y bueno, pues haremos más actividades en los próximos meses y años. Así que esperamos que tanto las personas que nos habéis seguido a través de las redes sociales como las aquí presentes, pues continuéis con nosotros. Pues nada, muchas gracias por estar aquí.